Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunos ejercicios con transistores PNP, todo lo que es el análisis de la polarización de estos transistores. Bien, estos ejercicios que se muestran acá en pantalla han sido tomados del libro de Boylestad, de la 10ª edición, así que ahí los pueden ir a chequear. Bueno, comencemos. Nosotros les habíamos comentado en clase que los circuitos con transistores PNP se analizan de la misma manera como se hace con los transistores NPN, salvo que todo el tema de lo que es el sentido y las polaridades de las corrientes y tensiones respectivamente quedan invertidos. Entonces, pero el análisis se hace de la misma manera, aplicando las leyes de Kirchhoff, ecuaciones de nodo, ecuaciones de Mayer, Thevenin y Norton, todo exactamente igual. Solamente con la precaución de que los sentidos y polaridades de las tensiones y corrientes, de corrientes y tensiones, perdón, quedan al revés que lo que es el caso con transistores NPN, ¿cierto? Entonces, partamos del primer ejercicio que es el 41, eh, que corresponde a esta red de polarización fija, pero hecha con transistor PNP. Y bueno, ¿qué es lo que pide el problema? Dice determinar la tensión de colector respecto a masa, la tensión colector-emisor y la corriente de colector para la red de esa figura. Bien, entonces, acá ya podemos ir descartando algunas cosas, por ejemplo que como el emisor de este transistor está directamente puesto a masa, la tensión de colector respecto a masa y la tensión colector-emisor son la misma, así que calculando cualquiera de las dos ya tenemos la otra. Entonces tendríamos que calcular solamente dos incógnitas, la tensión colector-emisor y la corriente de colector. Bien, el circuito de esa figura se puede volver a redibujar de esta manera. Acá tendríamos la RB, acá la RC, como es PNP, la flechita de transistor apunta hacia adentro del transistor. Y acá tenemos los 12 volts. El terminal negativo va hacia arriba, el positivo hacia abajo, conectado a lo que es el terminal de referencia, ¿cierto? Acá un detalle con la nomenclatura. Cuando tenemos este tipo de nomenclatura en un diagrama esquemático, eso lo que indica es que el terminal que va conectado a ese puntito es el terminal negativo. Si fuese un positivo, sería el positivo. Entonces, fíjense que nos queda exactamente muy parecido a lo que es la polarización fija con transistor NPN, ¿cierto? Así que analicémoslo de la misma manera. Entonces, tenemos dos mallas, una que es así y otra que es por este lado, la de salida, ¿cierto? Malla de entrada, malla de salida. Entonces, apliquemos las ecuaciones de Kirchhoff. Marquemos primero las polaridades. Como acá la corriente de base sale, la polaridad va a ser esta. Acá la corriente de colector sale, la polaridad va a ser esa. El sentido de las corrientes va a ser el que indico acá. Corriente así, corriente así, corriente así. Fíjese que el sentido de la corriente coincide con el sentido que indica la flecha del propio transistor. Bien, entonces, siempre para analizar los circuitos que tenemos acá, como el que se ve en la figura, empezamos de algún lado. Por ejemplo, empecemos del terminal de referencia. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a marcar una polaridad que faltó, que es esta, que acá tenemos más, menos, acá tenemos más, menos. ¿Por qué les pongo más, menos acá
tensión de emisor-colector. Y porque el emisor está a un mayor potencial que el colector. Y de hecho tiene que ser así porque si no la corriente no circularía en ese sentido que se indica ahí en el dibujito. ¿Cierto? Esto es corriente de base. Corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Perfecto. Bien, entonces, planteemos la malla. Esto es más menos, juntura, tensión de juntura, emisor base. Después, menos corriente de base, porque es más, por resistencia de base. Después, menos más los 12 volts de la alimentación. Todo eso igual a 0. Eso es la malla de entrada. Ahora, de la malla de salida, ¿qué tenemos? Emisor colector, más menos. Emisor, tensión colector, emisor. Menos corriente de colector por resistencia de colector. Menos más la fuente, acuérdense de la fuente. Más 12 volts, que son la fuente de alimentación. Todo es igual a 0. Esto es la malla de salida. Perfecto. Ya tenemos las dos ecuaciones de circuito. Y fíjense que hemos aplicado lo mismo que hacíamos con los circuitos con transistor NPN. Así que de acá despejamos nuestra incógnita. En el primer caso, recuerden que acá, sin importar si es NPN o PNP, tenemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces podríamos esta ecuación 1 reemplazarla en 2 y despejar la corriente directamente la corriente de colector, ¿cierto? Entonces, bueno, despejemos eso. Tenemos que la corriente de colector va a ser igual de 3, de 1, perdón, de 1. Tenemos que la IC, la corriente de colector, va a ser igual a la BCC menos la tensión emisor base dividido la resistencia de base, todo eso multiplicado por la beta, ya que esto es la corriente de base, lo que está entre paréntesis. Entonces de ahí despejamos la corriente de colector, hacemos los cálculos y tenemos que, considerando que acá es una juntura PN polarizada en directo, entonces acá tenemos más o menos los 0,7 volts, ¿cierto? Por al ser un transistor de silicio. Entonces tenemos 12 volts menos 0,7 volts dividido 510 kilo ohms. Eso me da la corriente de base, que son más o menos 22 microamperes, 22 y algo y monedas, por la beta, que en este caso es una beta de 100. Entonces eso me da que la corriente de colector es 2,22 miliamperes aproximadamente. Entonces eso ya está. Ahora, ¿qué más falta? La tensión colector-emisor. La podemos despejar de manera directa, pero no la tenemos acá en la ecuación. Así que, pero sí tenemos una tensión que es prácticamente lo mismo, pero invertida de signo, que es la tensión emisor-colector. Así que si despejamos la tensión emisor-colector y después hacemos el negativo de eso, tenemos la tensión colector-emisor. Perfecto. Entonces, vamos a despejar eso. Tenemos que esto sería de 3. Tenemos que la tensión emisor-colector va a ser igual a la tensión de alimentación menos la corriente de colector por la resistencia de colector. ¿Se ubican? Entonces esto es aproximadamente igual. Ya tenemos la corriente de colector, 2,22 mA por, ¿cuánto es la resistencia de colector? 3,3 kilo ohms. Por 3,3 kilo ohms
Eso termina restando a los 12 volts y me queda aproximadamente esto en 4,67 volts. Pero de ahí sabemos que la tensión colector-emisor va a ser igual a menos BEC, o sea, al negativo de la tensión emisor-colector. Entonces la tensión colector-emisor va a ser igual a menos 4,67 volts. Lo cual es lógico, porque este es un transistor PNP, así que las tensiones están invertidas respecto al NPN. Por eso tiene que dar negativo. Así que eso ya está. Perfecto. Ahora vamos a... ¿Con cuál vamos? Vamos con este, con el circuito polarizado por divisor de tensión. Bien. Entonces, tenemos el otro problema, que es una red 4R. Esto sería resistencia de colector, resistencia de emisor, la masa. Y después acá tenemos por este lado la más BCC no, sino menos BCC. Tenemos menos BCC, menos BCC. Y acá vienen las dos resistencias del divisor de tensión. Pero nosotros sabemos, como vimos en clase, que ese divisor de tensión se le puede aplicar teorema de Thevenin, reducirlo a una única malla en el circuito de entrada. Entonces tendríamos algo así. Resistencia de Thevenin, fuente de Thevenin, a masa. Esta sería nuestra tensión de Thevenin. Acá estaría el más. Y después, bueno, las corrientes, ¿cierto? Tenemos la corriente de base, que va a ser en sentido saliente. Va a ser hacia allá porque es un transistor PNP. La corriente de emisor entra. La corriente de colector sale del transistor. Después las polaridades, como esto es corriente saliente, la caída de tensión se va a generar así, la corriente saliente así, acá la corriente es entrante y se va a generar estas caídas de tensión con esas polaridades. Bien, entonces acá al lado vamos a dibujar el circuito, el divisor de tensión original, que es el que se muestra acá. Es una cosa así. ¿Cierto? Y de ahí tomamos la tensión de base que ataca al transistor. Y acá está nuestra masa, negativo, positivo. Vamos a colocarle los valores, que son 82 y 16 kilo. Acá tenemos 82K y 16K. Y esto vale 22 volt. Perfecto. Ahora, se viene la parte quizás un poco más confusa. ¿Cuánto vale la tensión de Thevenin? Bien. Esto es más, esto es menos. Perfecto. La tensión de Thevenin va a ser aquella que me dé directamente la tensión en este punto respecto a masa a circuito abierto. Es decir, por eso analizamos el divisor de tensión solo. Y ustedes dirán, ¿y cómo hacemos cuando esto está invertido? ¿Cómo hacemos?
de igual manera como lo hacíamos con transistores NPN. Nos fijamos qué resistencia está puesta entre el punto donde queremos averiguar la tensión y la masa y aplicamos divisor de tensión. En este caso particular, la resistencia que está puesta a masa es la resistencia de 16 kiloohms, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular la caída de tensión en los 16 kiloohms. ¿Cuánto valdría esa caída de tensión? Y fácil, valdría los 22, vamos a calcular BB, que en este caso sería B de Thevenin directamente. Así que vamos a borrar esto, que en realidad no es la tensión de base, rigurosamente hablando. La tensión de base sería acá, en el punto de base respecto a masa. Fíjense que hay una resistencia por medio, así que no es la tensión de base, esto es B de Thevenin. Y entonces la tensión de Thevenin simplemente va a ser el divisor de tensión de BCC por los 16 kiloohms dividido 16 kiloohms más 82 kiloohms, ¿cierto? Ahora, ¿esta tensión es positiva o negativa? Fíjense que según el divisor de tensión, la polaridad de la tensión de esta resistencia quedaría así, invertida respecto de lo que es la tensión de Thevenin que tomamos como, digamos, como parte del modelo, ¿cierto? Entonces, B de Thevenin va a ser igual a menos esa tensión, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora, por eso le decía que esta parte es la quizás un poco más confusa. Bueno, entonces tenemos 22 volts por 16 kiloohms dividido 16 kiloohms más 82 kiloohms. Eso me da aproximadamente 3,59 volts negativos. Entonces acá de nuevo me queda 3,59 volts negativos. Y ahí ya tengo mi tensión de Thevenin. Quiere decir que la polaridad de esta fuente en realidad debería estar invertida. ¿Se entiende? Eso es lo que me indica este signo negativo. Que yo la tomé de esta manera, según el modelo, ¿no es cierto? Pero en realidad debería ir para el otro lado. Así que bueno, podemos tomar dos caminos, dejarlo así como está, dejar a esta fuente o invertirla y tomarla como positiva respecto de cómo quedó, ¿no es cierto? Así que nosotros la vamos a dejar así como está y después simplemente vamos a contemplar el signo. Así que bueno, sigamos con esto. Ya tenemos nuestros valores de tensión de Thevenin. La resistencia de Thevenin aquí va a ser igual. Y enmudecemos los generadores, ¿cierto? Y vemos qué resistencia se ve entre este nodo que queremos averiguar y la masa. Y se ve claramente que es el paralelo de las dos resistencias. Así que R de Thevenin es el paralelo entre 16 kiloohms con 82 kiloohms, ¿cierto? Eso me da aproximadamente 16 kiloohms en paralelo con 82 kiloohms me da aproximadamente, y lo saco, me da aproximadamente 13,4 kiloohms. 13,4 kiloohms. Y ahí ya tengo los dos valores que necesitaba. Bien, entonces ahora planteemos la ecuación de la malla de entrada. Como siempre, esto me va a quedar como B de Thevenin menos más corriente de base por resistencia de Thevenin. Acá faltó marcar una polaridad que sería más menos. Entonces me queda menos más tensión emisor base menos más, perdón, más corriente de emisor por resistencia de emisor, todo eso igual a 0.
Como sabemos, la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor si solo si la beta es mucho mayor a 1. Y en este caso, la beta es de 220, o sea que esta aproximación es totalmente válida. Entonces, según esto, acá vamos a tener que beta veces IB es aproximadamente la corriente de emisor o de colector. Ya está, tomamos esa aproximación. Entonces, reemplazando acá, tendríamos que la corriente de emisor o de colector, vamos a calcular la de colector, porque eso era lo que pedía el ejercicio. Lo que pide es corriente, no, tensión de colector y corriente de base. O sea que vamos a despejar la corriente de base en vez de la corriente de colector. Despejemos la corriente de base. Necesito el borrador. Borremos. Bien. Despejamos la corriente de base. Esto sería B de Thevenin más IB por R de Thevenin más 0,7 volts más o menos más beta veces IB por RE, eso igual a 0. Y ahora despejamos la corriente de base. Entonces eso me quedaría igual a tensión de Thevenin más los 0,7 volts esto negativo, las dos cosas negativas. Vamos a borrar esto negativo, resistencia de Thevenin más beta veces RE. Perfecto. Es simplemente un despeje matemático. Esto nos da aproximadamente, y acá tener mucho cuidado. Fíjense en esto, dice menos tensión de Thevenin. Sería menos 359 volts, o sea, 359 volts positivos. 3,59 volts positivo, menos 0,7 volts. Todo eso dividido la R de Thevenin más beta veces RE. Eso nos da aproximadamente igual. La R de Thevenin es 13,4 kilo ohms más 220 por la resistencia de emisor, que es 750 ohms por 750 ohms. Eso pasa dividiendo. Arriba tenemos 3,59 menos 0,7 volts. Nos da la corriente de colector, nos da aproximadamente 16,2 microamperes. Perfecto. De acá calculamos la corriente de colector. La podríamos haber hecho de forma directa, pero el ejercicio pedía calcular primero la corriente de base y ahora calculamos la corriente de colector porque nos va a hacer falta para calcular la tensión del colector respecto a masa. Así que multiplicamos por beta y tenemos la corriente de colector, que es más o menos 3,56 miliamperes. Ahí tenemos los dos valores. Perfecto. Determine tensión de colector respecto a masa. Es decir, que tenemos que calcular la tensión, la tensión de colector respecto a masa. Hay varias maneras de calcularlo. Una sería sumar las caídas de tensión, ¿cierto?
Fíjense, sumo esta caída de tensión más la caída de tensión entre emisor y colector y eso técnicamente me tiene que dar la tensión de colector. El otro camino es em, la fuente de alimentación menos la caída de tensión en la resistencia me debería dar la tensión de colector, ¿cierto? Porque ahí cierro la malla. Pero la más fácil de ver es esta. Es esta tensión más esta tensión. En este caso particular. Por ahí en otro circuito no es tan fácil. Pero en este caso particular se ve que esa altura, ese potencial, es igual a la suma de estos otros potenciales. Que se ve ahí fácil. Es como sumar bloquecitos, ¿cierto? Para que me dé esa altura que me están pidiendo ahí. Bien, ahora, detalle no menor, es que esa tensión tiene que ser negativa. ¿Por qué? Y porque el colector tiene que estar a un menor potencial que el emisor, por lo tanto, jamás podría ser positiva esa tensión, y de hecho no puede ser positiva porque si no la corriente circularía en sentido contrario. ¿Se entiende? Entonces esa tensión tiene que ser negativa y aparte ya está a la vista eso. Y otro detalle también es que podríamos haber tomado sentidos de corriente de forma arbitraria, el que se les ocurra, polaridades también de forma arbitraria, la que se les ocurra, pero todos estos sentidos y polaridades que se tomaron fueron a conveniencia para que los resultados sean coherentes, sean el resultado que tiene que ser. Porque si, por ejemplo, la corriente de base la hubiésemos tomado en sentido contrario, acá después de sacar las cuentas nos hubiese quedado una corriente de base negativa, lo cual hubiese indicado simplemente que la corriente en realidad circula en sentido contrario al que habíamos tomado en un inicio. Pero como acá dio positivo, quiere decir que el sentido que tomamos a priori coincide con el sentido real de circulación, nada más. Lo mismo hubiese pasado con las tensiones, ¿se entiende? Volviendo al asunto. Tensión colector respecto a masa. Entonces, la suma de las caídas de tensión entre emisor-colector y la resistencia de emisor. Tenemos entonces que calcular la tensión de colector-emisor. Tensión de colector de emisor-colector sería, fíjense que la malla de salida, ¿cómo me va a quedar? Malla de salida me va a quedar BCC menos IC por RC menos IE por RE menos BEC. Todo eso igual a 0 y de ahí despejo la tensión emisor-colector que me queda BCC menos la suma, la corriente de colector por la suma de las resistencias de esa malla de salida. ¿Por qué? Y porque hemos hecho la aproximación de que la corriente de emisor es prácticamente la corriente de colector. Así que como ya tenemos esa calculada acá, simplemente hacemos el reemplazo. Así que esto nos queda aproximadamente igual a... tenemos 22 volts menos 3,5956 mA por resistencia de colector, que la resistencia de colector es 2,2 kilo ohms más 750 ohms, 2,2 kilo ohms más 750 ohms. Esto me da aproximadamente 11,5 volts. Perfecto. Y después la tensión en la resistencia de emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente de colector por la resistencia de emisor. Eso es más o menos 3,56 mA por 750 ohms, 2,67 volts. 2,67 volts. Volviendo acá al circuito, fíjense que está clarísimo que la tensión de colector respecto a masa es la suma de estas caídas de tensión que tenemos acá, esta y esta.
Entonces sumamos esas caídas de tensión y deberíamos obtener la tensión de colector. Tensión de colector respecto a masa va a ser menos la suma de tensión colector, emisor colector más la caída en la resistencia de emisor. Eso es aproximadamente igual a 14,2 volts. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los datos. ¿Qué más? ¿Qué más se pedía? No, se pedía solamente eso. A ver si pusimos bien. Acá, no, faltó agregar el signo, perdón. Acá es negativo. Negativo. El siguiente problema. ¿Qué pasa con este circuito? ¿Hay algo mal en el circuito? Si el circuito se supone que es uno que va a tener el transistor polarizado en la región activa, el sentido de corriente del emisor tendría que ser en el sentido que indica la flecha, ¿cierto? Pero esta fuente está generando una corriente que va en este otro sentido. Y fíjense que no coincide con el sentido de la flecha del transistor. O sea que esto estaría en esencia cortado porque estaría polarizado en inverso, ¿cierto? Pero si nosotros invertimos acá esto, ahora sí tiene sentido el resto del dibujo. Fíjense que la fuente esta induce una corriente en el sentido que se indica ahí en la figurita, entraría por el emisor, sale por el colector y la otra fuente también seguiría tirando la corriente en el sentido que les acabo de dibujar. Entonces acá hay un error en el libro, en la figura del libro, así que la corrección sería esta. Este es el verdadero sentido que tiene el transistor. La flecha tendría que ir arriba y acá es simplemente el colector abajo. No, ahí no va la flecha. ¿Se entiende? Esto es para que resuelvan el circuito sin problemas. Y no piensen que, uy, ¿qué pasó? Así que bueno, volviendo acá al asunto, vamos a resolver ese circuito que está ahí. Así que vamos a tomar esto. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo acá para tenerlo bien a mano. Perfecto. Así que, volviendo acá al asunto, esto sería así, la flechita ahí, y esto sería el colector. Bien, entonces marcamos las polaridades, ¿cierto? Esto es más menos, esto es más menos, acá tengo un más y un menos. Las corrientes, la corriente de emisor ya está marcada, la corriente de colector sería así. ¿Qué más? Nada más. Bueno, redibujando este circuito, nos quedaría una cosa así. Resistencia de emisor, transistor, esto masa, resistencia de colector, la base está puesta a masa. Estos son los 12 volts y va al revés. Esto va al revés, perdón. Esto va al revés. Porque si no estaría polarizando el transistor en el sentido que no corresponde. Esto va así. Acá va el positivo.
cabal positivo, negativo. Bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos los 8 volts. Perfecto. Tenemos un transistor PNP polarizado con dos fuentes de polaridades invertidas, ¿cierto? Esto se analiza como siempre. Así que tenemos, claramente se ve que tenemos la malla de entrada, la malla de salida. Y aplicamos todo lo que venimos haciendo, uso, hasta ahora. Así que tenemos 8 volts menos corriente de emisor por resistencia de emisor menos tensión emisor base, todo eso igual a 0. Y nada más, ya tengo la corriente de emisor prácticamente despejada, que va a ser igual a aproximadamente eso. Me va a dar que la corriente de colector va a ser aproximadamente igual a la corriente de emisor. ¿Por qué? Porque el beta es mucho mayor a 1, porque esto es mucho mayor a 1. ¿Cierto? Porque la única diferencia entre la corriente de colector y la corriente de emisor es la corriente de base. Nada más, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esto es igual a corriente de emisor, es igual a corriente de colector más corriente de base. Y como la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, esto me queda en definitiva que es igual a beta más 1 por la corriente de base. Entonces, si el beta es mucho mayor a 1, la corriente de emisor es prácticamente la corriente de colector. O sea, el 1 es despreciable, bla, 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 y seguimos en lo mismo. Bueno, esta es la ecuación de la malla de entrada. Tenemos eso. Despejamos la corriente de emisor o de colector, que es lo mismo. Esto va a ser aproximadamente igual. Hay que reemplazar valores. Esto es 0,7 volts. ¿Qué más? Despejamos, entonces nos queda 7,3 volts dividido 3,3 kilo ohms me da más o menos 2,21 miliamperes. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pedía el problema? ¿Qué pedía el problema? Uy, moví esto que no tenía que mover. ¿Qué pedía el problema? Pedía calcular la corriente de emisor, perfecto, ya la tenemos, y la tensión colector respecto a masa. Tensión de colector respecto a masa. Bien. Falta la tensión de colector respecto a masa. Aquí va a ser igual la tensión de colector respecto a masa. Y si nos fijamos, vamos acá. Tensión de colector respecto a masa va a ser igual a esto es más menos, esto es más menos, sería igual a la tensión de colector base directamente, ¿cierto? Les estoy planteando una forma más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque podríamos hacerlo de varias maneras. Podríamos hacerlo de la forma que lo habíamos planteado en el ejercicio anterior, a que la altura de esto en potencial sería igual a esto, más esto, más esto. Y ahí se cierra, fíjense, tensión de colector respecto a masa. Lo podemos hacer así, pero la más fácil es a que esto es igual a la tensión colector base. Podemos calcular la tensión base colector, invertirla y tenemos la tensión de colector respecto a masa, ¿cierto? Entonces, y de paso acá me viene de maravilla este planteo porque vamos a recordar otra ecuación importante del transistor.
Nosotros tenemos el transistor, ¿cierto? Lo voy a hacer un poquito grande. Tenemos el transistor así. Perfecto. Tenemos colector, emisor y base. Ahora, si el transistor va a estar polarizado en la región activa, el sentido de corriente, el de la circulación, va a ser en el que indica la figura, la flecha del mismo simbolito del transistor. Y para que ello sea así, se tiene que dar de que el potencial de emisor tiene que ser mayor al potencial de colector. Y a su vez, como esto es un transistor PNP, perdón, me equivoqué. Esto es un transistor PNP, acá tenemos P, N, P. La juntura base emisor, emisor base, perdón, tiene que estar en directo. Por lo tanto, la polaridad tiene que ser esta. Así, ¿cierto? Y la juntura base colector o colector base también tiene que estar, tiene que estar en inverso, perdón. Iba a decir que estaba en directo, pero no. Tiene que estar en inverso para que esto funcione en la región activa. Entonces, el potencial mayor tiene que estar en la base y el menor potencial tiene que estar en el colector. Perfecto. Entonces, esto, ¿qué nos plantea? ¿Qué sacamos de acá? Y que la tensión de emisor-colector va a ser igual a la suma de estas caídas de tensión, ¿cierto? Fíjense, lo analizo como una malla y me queda de esta forma. Entonces, tensión emisor-colector va a ser igual a tensión emisor-base más tensión colector, base-colector, perdón. Listo. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Yo esta la sé calcular de maravilla, ¿cierto? La saco de la malla de salida. Esto lo tengo, son más o menos 0,7 volts, ¿se acuerdan? Y esto es tensión colector base, que sería mi incógnita. Conozco tensión emisor colector, despejo tensión base colector y ahí tengo, invierto ese valor y ahí tengo la tensión de colector respecto a más para este circuito particular. Entonces, esto es igual a BCC más DEE. Estoy planteando la ecuación de la malla de salida, nada más, menos tensión colector emisor, tensión colector emisor no, resistencia de colector por corriente de colector, corriente de emisor por resistencia de emisor, y ahí tengo la corriente de colector, la tensión perdón, de emisor colector. Perfecto. Vuelvo a mostrarles, acá tengo la malla. Lo único que hice fue plantear toda esta malla de salida, toda la malla que involucra las dos fuentes de alimentación. Si ustedes hacen el planteo de eso, deberían llegar a esta misma ecuación que tengo acá, ¿cierto? Tengo esa misma ecuación, tengo esa misma ecuación que había obtenido antes. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, despejo la tensión colector emisor porque todos los datos los tengo. Acuérdense de que la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor y ya está. Entonces, tensión emisor-colector va a ser aproximadamente igual a ¿cuánto era la alimentación? Son 8 más 12 volts, 20 volts en total, 20 volts en total, menos la corriente de emisor que son 2,21 miliamperes por 3,9 kiloohms más 3,3 kiloohms. Veamos la figura. Veamos la figura. Entonces sí, 3,3 kiloohms era. 3,3 kiloohms
Eso nos da que la tensión emisor-colector, perdón, es de aproximadamente 4,09 volts positivos. Y de acá, como la tensión base colector es solamente 0,7 volts menor que la tensión de emisor colector, tenemos que tensión emisor colector menos tensión emisor base es aproximadamente igual, esto es menos 0,7 volts, a 3,39 volts. Entonces la tensión de colector, en este caso particular, vuelvo a repetir, no siempre es así, va a ser igual a la tensión colector base, y esta a su vez es igual a menos tensión base colector, por lo tanto igual a menos 3,39 volts más o menos. Y con eso ya tenemos los tres problemas resueltos. Ahora vamos a correr una simulación para ver si todo esto que hicimos es cierto. A ver, volvamos al primer problema. Acá tenemos los resultados. Se pedía la corriente de colector en el ejercicio de polarización fija y la tensión emisor colector. Perfecto. Bueno, simulación. Vamos acá. Este tenía un beta, este transistor. Acá ya tengo los circuitos armados. Ahí les muestro. Acá tengo los circuitos armados. Algunos nos faltan de terminar de armar, pero el primero vamos a colocarle los valores de resistencia que tenía. Este tenía una resistencia de 510 kilo ohms en la base. Y ¿qué más? Ahí vuelvo a ver los valores. En la resistencia colector tenía 3,3 kilo ohms, 3.300 ohms, perfecto. La fuente de alimentación era de 12 volts y la beta de cuánto era, de 100. Vamos a ponerle una beta de 100, este transistor genérico. Beta de 100, este transistor genérico. Así que ahora corremos una simulación de DC. Vamos a ver la corriente de colector. Dice que la corriente por esa resistencia de colector es de 2,23 mA. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros? 2,22 mA. Está perfecto. Está perfecto. Esto lo pueden ir chequeando ustedes. Así que, ¿qué más? La tensión colector emisor, esa también la vamos a marcar. La vamos a simular. Si ve la corriente, quiere decir que va a dar la tensión de colector emisor. Acá me dice que es menos 4,66 volts. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros? Menos 4,67. Está perfecto. Perfecto está. Vamos al polarizador por divisor de tensión. Agregamos una fuentecita. Una fuentecita, que esta fuente tiene que estar así al revés. Y tiene que valer 22 volts. Y vamos a colocar todos los valores. Esto era 82 kilo ohms. Esto era 16 kilo ohms. Esto era 750 ohms. Y la de arriba, no me acuerdo, es 2,2 kilo ohms. 2200 ohms. Perfecto, corremos la simulación. Hacemos un análisis de DC. Calculamos vemos la corriente de... primero hay que colocar la beta que tenía este transistor, que es de 220. Perfecto. 220 de beta. Corremos la simulación de DCN de nuevo. La corriente es
más o menos 3,59 miliamperes. El cálculo nos daba que esa corriente iba a ser de 3,56 miliamperes. Está perfecto. Está perfecto. La tensión de colector respecto a masa, creo que pedía. Sí, tensión de colector respecto a masa. Tensión de colector respecto a masa, 14,1 volts negativos. Y en el cálculo nos daba tensión de colector 14,2 volts negativos. También está muy bien. Vamos al siguiente circuito, al último. Colocamos las alimentaciones correspondientes. Esta resistencia era de 3300 ohms. Esta era de 3,9 kilo ohms, la de colector. Esta era de 8 volts. 8 volts. Esta va al revés. Perfecto. Ahora veamos qué beta tenía ese. Tenía una beta de 110. Para chequear la simulación. Para chequearlo, mejor dicho, con la simulación. Esta tenía una beta de 110. Perfecto. ¿Qué más? Las resistencias ya están puestas. Está todo bien. Bien. Corremos el análisis en DC. La corriente que habíamos calculado nosotros tenía que dar más o menos la corriente de emisor 2,21 miliamperes y tenemos en la simulación 2,23 miliamperes, está perfecto. La tensión de colector perdón, que acá me faltó colocar 12 volts. Eso no afectó a la corriente casi porque el circuito de salida no controla la corriente de colector. Esa corriente de colector se controla mediante el circuito de entrada. Como el circuito de salida no varió prácticamente y el transistor se mantuvo dentro de la región activa, a pesar de que el valor de la alimentación era otro, la corriente era la correcta, la que habíamos calculado. Pero ahora, fíjense, medimos otra vez y la corriente de colector da 2,21 miliamperes, tal cual nos había dado en el cálculo. 2,21 miliamperes, está perfecto. Ahora, ¿qué más? La tensión de colector respecto a masa. Nos da menos 3,39 volts negativos, ahí lo ven en el cuadrito de la simulación. Y acá en el cálculo también nos había dado 3,39 volts negativos. Así que todo el análisis que hemos hecho hasta ahora es totalmente válido. Esto también lo pueden corroborar armando el circuito real. Si consiguen algunos transistores con betas parecidos, debieran obtener todos estos resultados que obtuvimos acá en el cálculo y en la simulación. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Los veo en la próxima.